Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Bueno, yo quisiera saber, brevemente, su opinión con respecto a esta omnipresencia, de estar en todos lados, y en todo, esta mutabilidad del pasado, del presente, y del futuro. Esta continua mutabilidad. Pero si yo me concentro en esta vida, en la que yo existo, o por lo menos tengo la percepción de que existo, me doy cuenta de que mirando un poco más allá de mis narices, tengo la sensación de que se está dando procesos que se producen de manera muy veloz, pero se tiene percepción de que la trama se vuelve cada vez más apretada, que haya una dirección, que haya una frecuencia, que se está efectivamente alzando, que el tiempo corra de una manera diferente. Está la sensación de que se está produciendo cambios. Un conspiracionista hablaría de reptilianos. David Icke coincide, aunque de manera más simplista, con alguna de sus teorías. Y de hecho se tiene la percepción de que algo está sucediendo. Tal vez no es importante definir una fecha, además están los aviones, que nos pasan sobre la cabeza, cada 3 o 4 días, en definitiva hay muchos detalles que se están manifestando. Hoy por ejemplo hemos tenido un día con actividad muy intensa, después de varios días con cielos despejados, y hoy el cielo ha sido completamente oscurecido, es decir, existen varios elementos que efectivamente nos hacen percibir que algo está pasando de una manera muy veloz, y quisiera saber cuánto de todo esto tiene que ver con nuestro futuro. Sí, entiendo. Hay 2 puntos a tener presentes. Uno es el aspecto de la percepción, que para mí está ligada a un factor fundamental, que es la conciencia. Según mi parecer no, según la programación neurolingüística. La PNL hace una distinción entre el mapa y el territorio. Dice que hay un territorio, que es el que está afuera, que es aquello que no es mutable, y hay un mapa que es la fotografía que yo hago del territorio. Ahora, esta fotografía, según mi capacidad de fotografiar, es decir, mis requisitos previos de fotografiar, o sea, mi conciencia para ver las cosas, es más o menos perfecta. Tanto es así, que si yo por ejemplo, voy a ver un álbum de fotos de hace 50 años, veo las fotografías, pero las veo de un modo diferente, de cómo las veía, cuando las hice, me parecen algo diferente, el territorio fotografiado es el mismo, pero en mi interior han pasado 50 años de mi vida. Y es como si yo hubiera mejorado de algún modo mi máquina fotográfica, y tengo una visión del mapa que cambia con el tiempo, el territorio no, cada vez más precisa. Esto, ¿qué quiere decir? Que en primer lugar, yo veo solo, me percato solamente de las cosas que tengo conciencia. Te doy otro ejemplo. Si pasara un fantasma aquí adelante, pero mi cerebro sabe que los fantasmas no existen, automáticamente mi cerebro cancela esta imagen y me dice que no vi nada. Esto lo hace normalmente, es un proceso biológico. ¿Cuántas veces has entrado a una habitación y luego de 20 años se dan cuenta de que hay un clavo en la pared? No lo habían visto nunca, sin embargo el clavo estaba y lo habían visto siempre, pero no habían tenido hasta ese momento la conciencia de que el clavo estaba ahí. Todos saben que las manzanas caen al suelo. Un buen día se despierta Newton y dice, oh, las manzanas caen al suelo, y desde ahí se habla de la fuerza de gravedad. Todos saben que el cielo es celeste, pero nadie se preguntó, ¿por qué el cielo es celeste? Si yo se lo preguntara a la gente, no sabrían qué responder. Son 80 años que viven bajo el cielo. Y nunca se lo preguntaron. Bueno, en el momento de adquisición de la conciencia, más allá del hecho de que tengas algo a la vista, te hace ver, o no, ese algo. Por lo tanto primero veo el universo, según mi estado de conciencia. Por eso es que algunos se percatan que hay fenómenos físicos, como, por ejemplo las estelas químicas, y otros no, porque es un problema de conciencia.
Se puede pensar que es porque a uno no le importa nada, no, es que en verdad, no les da para darse cuenta. Segundo aspecto de la cuestión. Precisamente como decías, nos encontramos en la condición mental de examinar la proximidad del fin del mundo. Entonces hay gente que dice el fin del mundo sucederá en el 2012. ¿Quién lo decía? Lo decían los mayas. Pero atención, esto funciona de este mundo. Este es el espacio-tiempo. Lo estiramos sobre una superficie. Si lo vemos como la pelotita es difícil, estiramos el espacio-tiempo. Allá está el fin del mundo. Nosotros estamos acá. Allá está el 2012. Nosotros somos los mayas. 4000 años antes. Lo que sucede es esto. En el 2012 sucede el fin del mundo. 80 millones de personas mueren. En un solo instante, la parte anímica emite un grito, el cual se expande como una onda sobre esta superficie, y va a tocar el mundo de los mayas, algunos, los más sensibles. Obviamente, los sacerdotes tal vez sienten este sobresalto y entienden de algún modo que algo está pasando. ¿Quién es el que percibe? Percibe el lóbulo derecho del sacerdote maya, el lóbulo derecho, o sea la parte anímica, habla a la mente, le transmite el significado, pero se le transmite con arquetipos. El único modo que tiene ánima para hablar con la muerte, la mente traduce los arquetipos en sensaciones. Solo que cuando lo hace, lo traduce con su vocabulario, es decir, con un vocabulario de sacerdote maya, el cual encuentra una explicación de esto en las eras geológicas, en las eras que él ha calculado. Fíjense lo que pasa ahora, está como decías, el santo, el vidente. El 85% de las monjas que ven el fin del mundo, lo ve, y lo coloca siempre en un periodo como ese, pero lo ve como algo que quemará, como algo que cae del cielo, y quema. ¿Por qué? Porque la cultura de la monja es una cultura del tipo espiritual, cuando el espíritu está relacionado con el arquetipo. Fuego, el astrónomo dice que está Apophis, que caerá en el 2035 en la Tierra. ¿Qué es lo que hace el astrónomo? Siente siempre el grito del 2012, pero lo tiene que reinterpretar de alguna manera, y su mente lo interpreta con el vocabulario que tiene a su disposición. El ufólogo dice, serán los alienígenas que harán caer la Tierra. El ecólogo dice, los mares se alzarán. Es decir, todos ven en un periodo muy estrecho, de aproximadamente 30-35 años, el fin del mundo, pero cada uno utiliza un vocabulario suyo. ¿Por qué? Según mi parecer, porque se ha producido esta sensación anímica de tantos personajes, los cuales han descargado en la mente el mismo tipo de mensaje, pero la mente lo ha interpretado de modo diferente, sobre la base de un vocabulario que cada uno tiene dentro de sí. Esto quiere decir algo fundamentalmente, que estadísticamente, el fenómeno acaecerá. Que hay errores de evaluación sobre el tiempo, sí, pero esto es simple, porque cuando más lejanos estamos, más cometemos el error de verificar cuánticamente la posibilidad que el evento se produzca. Y a medida que nos acercamos el futuro cambia. En vez de salir el número 1, sale el número 2, el 3, el 1, por lo tanto 2035, 2008, 2007, 2012, y este fenómeno baila en una esfera, donde el volumen es la representación de la probabilidad de que el fenómeno acontezca, pero el hecho de que exista diversas interpretaciones, no quiere decir que cada uno piensa por sí mismo, quiere decir, es que cada uno no ha entendido lo que el arquetipo ánima le está transmitiendo, porque no conoce el lenguaje ánimamente, pero de que el fenómeno sucederá estadísticamente es extremadamente probable, si esta hipótesis de trabajo es cierta. Por lo tanto, cada uno en la interpretación del fenómeno pone lo suyo. La conciencia hace darse cuenta de que el fenómeno existe y depende de la capacidad que la conciencia tiene al hablar a la parte mental, y la parte mental de traducir bien los arquetipos en símbolos y en fonemas. Y ese es el otro problema, que es problema de la interpretación. Por lo tanto estoy de acuerdo contigo en esto, pero observa que estas dos grandes dificultades, si la gente no es capaz de entender qué es lo que está viendo, o lo que está haciendo, o lo que está previendo, y no se puede pretender tampoco que los demás entienden, porque la adquisición de conciencia es un proceso personal, y si no está el hardware no entiende.
Quería preguntarle sobre el test del mar y las olas. La profesora Lallemant es una grafóloga que ha inventado este test sobre una base que se remonta al 1921, la Cruz de Pulver. Él era un grafólogo también, que estudiaba cómo escribían los niños en la escuela primaria. La Cruz de Pulver se divide al espacio gráfico en 4 partes: arriba, abajo, derecho e izquierda, donde arquetípicamente está lo bello, lo feo, el pasado, el futuro. Según donde sean puestos los objetos en el dibujo, se comprende en qué relación tiene el sujeto con el agua, el aire, que son los arquetipos de mente y ánima. Según sean desplazados, en el pasado, el presente, si las estrellas están hechas de una cierta manera, si el sujeto pone un barco, o haga la luna, o haga estrellas particulares, o que esté la isla en el medio, se ve en la posición de los objetos, que representan generalmente el propio ser. La mujer tiene tendencia hacia la luna, el hombre casi siempre hacia el sol. Por ejemplo, la luna como está dibujada, es redonda, tiene cráteres. Las nubes pasan por delante, es el ser anímico. La parte anímica es clara, o está ofuscado por algo, o hay una media luna. La media luna donde está puesta, a la derecha, o a la izquierda, es decir, es mi pasado, el que no entiendo, o es mi futuro, o sino el barquito, o sea la parte mental de mí mismo, el barco, donde va, hacia la derecha, o hacia la izquierda. Tengo miedo del pasado, o voy hacia el futuro, etcétera, etcétera. Están todos elementos, y haciendo un análisis de la gráfica, te permite ver cómo el sujeto se relaciona con la realidad de los hechos. Por lo tanto, si se tiene por delante un sujeto esquizofrénico, se ve de algún modo. Tanto es así, que esto nosotros lo acompañamos con una prueba gráfica, es decir, dime cómo escribes y te diré quién eres. La prueba gráfica es fundamental, y también acá, hay un aspecto de la programación neurolingüística, es decir, si yo me muevo, de alguna manera los gestos que hago, ¿cómo los puedo representar? No, hace falta leer 6.000 libros de estas técnicas. Lo mismo para la grafología, solo es necesario imaginar todo en un modo arquetípico, es decir, derecha, izquierda, arriba, abajo. Qué lindo día. ¿Dónde está el diablo? En el infierno. Si cierran los ojos, y por un instante imaginen una línea de tiempo paralela, que les pasa por delante, y luego tiene 3 alfileres que pueden poner en esta especie de pizarrón, uno donde está el pasado, uno donde está el presente, uno donde está el futuro. Si no, son zurdos, el pasado lo pondrán aquí, el presente aquí en el centro, y el futuro lo pondrán aquí. ¿Y por qué no lo hacen al contrario? Por el simple hecho, que arquetípicamente dentro de ustedes, lo sienten así al pasado. Yo tenía un alumno de doctorado, que era totalmente zurdo, y esto lo hacía completamente al contrario. Cuando hacen los trazos letras plegados hacia la izquierda, o la escritura está demasiado adherida al borde izquierdo. Quiere decir, que están demasiados vinculados a las reglas del pasado, a la familia. Cuando escriben separado del borde izquierdo, significan que no quieren tener mucho que ver con sus padres, así como con el cuerpo, cómo se ponen de frente al otro, cómo se sientan, cruzan las piernas, la rodilla derecha, la mano derecha. Por ejemplo, muchos no saben que cuando se entrecruzan las manos, se pueden entrecruzar de 2 maneras diferentes, así y así, siempre igual. Unos las entrecruzarán de un modo, y no les resulta fácil hacerlo al revés. Yo pongo el pulgar izquierdo sobre el derecho, y me resulta complicado hacerlo al contrario. No todos ustedes ponen las manos del mismo modo. ¿Qué significa? Significa que el lóbulo derecho comanda sobre el izquierdo, o el lóbulo izquierdo sobre el derecho. Significa estar inclinado hacia el ser, o hacia el tener. Es decir, la realización a través del dinero, ¿les interesa? O por el contrario, ¿les interesa hacer algo? Hay que invertir la impostación de este tipo de operación, porque la mano izquierda está ligada al lóbulo derecho, que es el ser. La mano derecha está ligada al lóbulo izquierdo, que es el tener. ¿Cuál de las dos prevalece sobre la otra? De estos trucos hay 60.000.
que obviamente están basados sobre la lectura arquetípica del universo. Tal vez no se den cuenta, pero les diré algo fundamental. El hombre ve el mundo que lo circunda y lo reinterpreta, no como hacemos nosotros. En base a lo que sucede. Esta es una interpretación que nuestra mente inmediatamente nos da. La interpretación primaria es arquetípica. Es que tu cerebro mira los objetos alrededor tuyo y ve si están colocados a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, y si se mueven, ¿a qué dirección? Hace y comprende solo eso. Luego la mente hace el resto, cataloga buenos o malos, los derecha, los de izquierda, los que están vestidos de blanco, azul, verde, los actores, las cosas, los que están quietos, los que se mueven, los historiadores, los científicos, pero es siempre así, como hace un chamán, para prever el futuro, toma las piedras y las lanza al suelo, que hace su inconsciente, observa si las piedras cambiaron a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, y él no se da cuenta, como hace el que tira las cartas del tarot y apoya las cartas en la mesa, las pone a la derecha o a la izquierda, o arriba o abajo, según el significado que quiere dar, pasado, presente y futuro, y él no se da cuenta. Es como cuando uno escribe, es igual cuando uno se pone de frente a las personas. Lily Kruger, la periodista del telenoticiario, que se pone así. ¿Por qué se pone así? Porque es una señal de defensa agresiva. Como hace un gato cuando cruza una calle, el gato ve un coche, y piensa que es otro gato más grande que él, y se coloca de costado, para hacerle ver que él es grande, y haciendo así se equivoca. Hay muchas maneras, solamente moviendo una mano, se le da un significado a esta mano, completamente diferente. Así, o así, significan dos cosas diversas, así significa otra, solo he movido una mano. ¿Cómo puede ser que se logre comprender, solo por el movimiento de una mano? Quieto ahí, yo no puedo hacer nada. No tengo nada, solo un movimiento de la mano, por lo tanto, un movimiento arquetípico. Los antiguos romanos veían en qué dirección volaban las palomas, y decían, hoy no salgo porque volaron de izquierda a derecha, es decir, malo, aquello de la izquierda es la mano del diablo. Estas que son un poco del decir de los campesinos, en realidad dentro está la estructura del movimiento arquetípico. O sea, como los seres humanos, interpretan las cosas que se mueven, observen al alienígena cómo se mueve, tiene las manos siempre adheridas. Como Andreotti. Exactamente. Es la verdad, porque hay un motivo, que es el motivo por el cual lo hace Andreotti. Él es un kinestésico, no es ni auditivo, ni visual, tiene como canal de entrada la sensación, el tacto, el gusto, el olfato. El ruido no, porque sería auditivo. Andreotti es kinestésico, y al serlo, se mueve muy poco, y habla muy despacio, y es lo típico de una persona que tiene un control sobre la parte racional muy grande. Y esto te lleva a bloquear los movimientos, porque sabes que si te mueves en un modo equivocado, alguien podría interpretar a través del movimiento tu pensamiento, y no es lo que quieres. El alienígena tiene el mismo problema. El alienígena tiene una civilización muy antigua, que seguramente es una civilización hecha con muchas reglas. De hecho, el alienígena no es anárquico, no entiende la analogía, no tiene ánima, no tiene creatividad. No tiene el lóbulo derecho, por así decirlo. El alienígena está bloqueado por las reglas que su sociedad le impone, y así a medida que nosotros avancemos en nuestra pseudoevolución, estaremos cada vez más bloqueados por las reglas. No hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hagas aquello. La civilización del aparentar, no la civilización del ser, por lo cual cuando te relacionas con otro, intentas no demostrar cómo en realidad eres. Este es el motivo fundamental del gran éxito de la computadora, en los varones y no en las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando el varón encuentra a otro varón, tiene miedo que el otro lo descubra y piense, yo creía que este tipo era inteligente.
en cambio es tonto, entonces saben qué hacen, te hablan a través de la computadora, así no lo ves. Habla con mensajes de texto a través del teléfono móvil, la mujer en cambio que tiene la necesidad de hablar, al primer encuentro, con la propia exteriorización, de hecho la mujer escribe mucho más grande que el varón. Y ella queda desconcertada, cuando no tiene contacto visual contigo. Y no puede expresarse como querría hacerlo. Por ejemplo, yo estoy en contacto con un montón de mujeres abducidas, las cuales no conozco en persona, pero nos escribimos. Al tercer email, ellas me envían una fotografía. No lo pueden evitar, deben mostrarme quiénes son, en cambio con el varón es completamente diferente, justamente por esta relación que hay. Por lo tanto, hay reglas de comunicación, que son fundamentales, ténganlas en cuenta. Nosotros las hemos estudiado, y las hemos aplicado al alienígena, y lo que resulta, es que el alienígena, es extremadamente, jerarquizado, no tiene fantasía, está sometido por las reglas, no tiene parte anímica, no tiene creatividad, y tiende a esconderse en sí mismo con un movimiento rígido. Esto es importante, porque si yo tengo de enemigo al alienígena, o mejor dicho, uno del cual me quiero deshacer, lo tengo que conocer hasta el final. Y por cómo se mueve el alienígena entiendo estas cosas, que lo puedo hacer con un alienígena mamífero, no lo puedo hacer con un insectoide, no sé cómo se mueve una mantis religiosa, la programación neurolingüística sobre una mantis nunca se hizo, hay obvios límites. Pero con el alienígena mamífero lo puedo hacer. El alienígena no te toca, nunca, me das asco, no se tocan ni siquiera entre ellos, el alienígena hembra siempre está detrás, el macho está adelante, son un poco machistas los rubios con 5 dedos, jamás se han tocado. Uno cuando mueve las manos, los visuales lo hacen, ellos son kinestésicos, no, se mueven, como Andreotti, el inventor del polígrafo que ha trabajado para la CIA 20 años, la máquina de la verdad, ha escrito un libro un par de años atrás, que decía, los políticos por ejemplo, están caracterizados por el hecho de moverse poco, no se confíen de las personas que se mueven poco, porque ellos están llevando a cabo procesos de ocultamiento, lo dice el que hizo el polígrafo, ustedes ven que Andreotti se mueve poco. Pero también se mueve poco D'Alema, y se mueve poquísimo Philly. No, se trata de pertenecer a la derecha, o a la izquierda. Un kinestésico puro, no puede hablar con Berlusconi que es visual, no se hablan absolutamente, cada uno tiene un canal de entrada completamente diferente, yo soy visual, me muevo y hablo velozmente, y cambio el tono. El kinestésico habla despacio, tiende a sonrojarse, tiene las manos quietas, les digo estos ejemplos, para darles una idea de las personas que conocen. Estudiando al alienígena, logramos entender cómo es el hombre. Según mi parecer esto es lo más importante, un boomerang que vuelve. ¿Pero han aumentado? No, no han aumentado, ha aumentado la conciencia, es decir, hay más personas que piden información, que se reconocen en el problema, solo porque ha aumentado la información, y nosotros nos encontramos dentro, porque un poco de conciencia hemos logrado aumentar con nuestra información.